Correcto. Muy bien. Continuemos entonces. Ya leímos ahorita el capítulo 18 de Primera de Samuel y vamos a ir viendo verso por verso. Ya, entonces en el primero dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Entonces, bueno, recordando un poquito el contexto de antes del capítulo 17, David acababa de vencer a Goliat, ¿cierto? Y fue llevado donde Saúl. ¿Se acuerdan de llevar? Vamos a leer los versículos desde el 17:57 voy a leer en el anterior capítulo. Dice, y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Entonces ya. Después aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Bueno, entonces aquí podemos ver cómo va a empezar la relación de Jonatán con David. Dice que al momento en que quedó a hablar, o sea, ya al momento en que David quizás le contó cómo fue, tal vez cómo fue la victoria, pudo ver Jonathan, digamos, por así decirlo, el espíritu de David, o sea, la mente de David. Y ahí en ese sentido, pues, si recordamos, Jonathan y David eran muy similares en muchos aspectos. Jonathan también era alguien que tomaba acciones. ¿Se acuerdan cuando él fue a pelear contra los filisteos? Solo él con su paje de armas. Entonces era alguien valiente, era alguien que tomaba acción, era alguien que confiaba en el Señor también, porque decías, para el Señor es lo mismo que nos dé la victoria con ejército que con solo yo y el paje de armas, ¿no? En todo caso. Entonces, Jonathan tenía esa confianza en el Señor. David tenía una mente muy similar a la de David, un espíritu muy similar al de Jonathan. Era también alguien que pues tenía acción, ya vimos con Goliat, ¿no? Fue valiente, tomó acción, pensó fuera de la caja, lo que decíamos, y principalmente confiaba en el Señor. Eso principalmente es de eso. Entonces, en ese sentido, al momento en que pues se conocen, Jonathan ve esa afinidad que tiene con David, justamente, ¿no? Y entonces también dice que se ligaron el alma y que Jonathan lo amó como a sí mismo. Y entendemos que el tema del amor es algo de, como veía como con Josué, relacionado con la lealtad, ¿sí? O el ejecutar la voluntad del Señor conforme a su palabra, ¿sí? Entonces, aquí en este amor es un amor en ese sentido, de lealtad, de una lealtad que tenía Jonathan con David y también David con Jonathan, era algo recíproco. ¿Sí? Pero ya vamos a ver más adelante cuando estemos en los próximos capítulos, cómo, decía, cualquier cosa que necesites, ahí voy a estar. Una lealtad así, ¿no? O sea, cualquier cosa que necesites, yo vengo y te ayudo. O sea, sí. Eran muy leales, ¿sí? Entonces, eso justamente veíamos ahorita en las preguntas, ¿no? Era un amor que no era en base a emociones, que no era en base a otras cosas, era un amor basado en la lealtad, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Ahí se entiende mucho estos versículos. Y de hecho, claro, lo podemos relacionar también con el mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? En realidad deberíamos verlo de esa manera también. O sea, es un mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque aquí se amó a Jonathan como a sí mismo, básicamente. Entonces nosotros también deberíamos amarnos unos a los otros como a nosotros mismos. ¿Sí? Eso podríamos ir viéndolo, ¿no? Decir, de esa manera, ser leales, ¿sí? Ya, muy bien. También aquí, igual que esta amistad es una de las más bonitas que se menciona en la Biblia, la amistad de Jonathan con David. Hay otras, por ejemplo, también un tipo de amor, de lealtad como Ruth con Noemí, ¿no? Recordemos que también fue una relación muy bonita. Y esta también es una muy extraordinaria y que nos deja varias enseñanzas, ¿sí? Eh, Aquí, por ejemplo, quisiera que leamos el Proverbio 18:24. Tal vez, ahí voy a ir diciendo a ver quién me puede ayudar, ¿ya? Tal vez, Pastor Manuelito, si lo tiene por ahí el Proverbio 18:24, o quizás alguien que lo pueda tener. Vital, estamos sin el computador, estamos en el teléfono, por eso me demoro un poquito, pero ya tengo.
¿Cuál es la cita, Estevitan? Es Proverbios 18:24. Con gusto, ahí vamos. Gracias, hermanito. Para ver Proverbio, 18:24, para ver ya, también sobre la amistad. dice así Proverbios 18:24, dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Ya, muy bien. Ahí está muy unido, ¿no? Como veíamos acá, muy ligado también. Ligó su alma a la de David, ese, ¿no? Gracias, Pastor Manuelito. En esa parte vemos que para justamente para tener ser amigos, escuchaba hoy un refrán de alguien que comentaba que mm, una persona había ido a una congregación a buscar amigos, pero dice que no consiguió. Bueno, pero en ese va otro día esa misma persona, pero ya no fue a buscar amigos, sino a él ser amigo, y ahí consiguió muchos. Entonces, la reflexión que mostraba era que nosotros hay que primero mostrarnos amigos con los demás y hacer esa acción, o sea, nosotros es la acción de mostrarnos amigos para los demás, en el sentido de apoyar, de mostrar esa lealtad, de estar ahí cuando se necesita, ¿sí? Entonces, de ahí, de esa manera, pues también tenemos, o sea, conseguimos amigos, fácil, ¿no? Es decir, o sea, es como uno accionar a buscar esa amistad también, ¿sí? Hay otro versículo que dice en Primera de Corintios 15:33 al 34. Eso también es muy importante que lo veamos también, porque hay tipos de amistades, ¿no es cierto? Hay tipos de amistades buenas y hay tipos de amistades malas. Por ejemplo, aquí vemos que Jonathan había escogido un buen amigo. Lo escogió porque vio que era alguien era alguien temeroso del Señor, que ponía su confianza en el Señor, era alguien con el que se ligaron rápidamente porque tenían afinidad en ese sentido. Hubiera sido muy difícil, o sea, para alguien como Jonathan, que teniendo, o para David, digamos, teniendo una confianza en el Señor, el poder ligarse de esa manera con alguien que no conocía del Señor. O sea, no sé si les ha pasado, pero a veces es muy fácil cuando conocemos a personas que conocen y se hace muy sencillo. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estuve en México y yo me acuerdo que me fui a Guatemala un tiempito por recomendación. Yo ni conocía dónde iba a ir a a la familia de unos conocidos de Joseph. Entonces fui a Guatemala, me recibieron en su casa y fue algo como que yo les conocía desde siempre. O sea, fue algo instantáneo. Por eso es que también aquí es bien interesante como dice que Jonathan quedó, o sea, ya quedó ligada su amistad, digamos, por así decirlo, en breves momentos. O sea, no fue algo, o sea, se desarrolló en el instante, porque, como les digo, ha pasado que yo también conozco a alguien y en ese momento ya es como que le conozco de tiempos. Y digamos que en ese sentido es como que tenemos una afinidad de espíritu, de mente, y surge en el momento, ¿sí? Entonces eso me pasó, por ejemplo, me pasó y así suele pasarme cuando conocemos a personas que son igual, que tienen el mismo sentir temeroso de Señor, buscando el hacer su voluntad, se hace sencillo, ¿no? Hacer amistades de ahí quizás, pero no es lo mismo cuando es alguien con el cual no puedes decir libremente las cosas o que ya te pueden ver mal por lo que estás diciendo. Entonces, ahorita quería que leamos el primero de Corintios 15:33 al 34, no sé si tú lo tienes. Aquí lo tiene Jiménez, lo va a leer. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Ya. Sí, entonces no se dejen engañar, dice, y de inicio, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, y muy importante, ¿no? Y me gustó como al comienzo dice, no se dejen engañar, porque en realidad uno puede decir, no, yo en realidad tengo amistades que no me afectan o no me llegan a corromper, yo soy más fuerte que eso, digamos, ¿no? Pero en realidad dice, al inicio dice, no se dejen engañar, o sea, no crean que eso no va a pasar. Entonces me pareció bien interesante justamente esa etiqueta del inicio, porque dice que podemos ser engañados por ello. O sea, ser engañados en qué sentido? Que si estamos juntándonos con personas que no son como, en este sentido, como David, por ejemplo, vamos van a corromper las buenas costumbres, como dice. Y eso no nos debemos de engañar de eso es una realidad. ¿Sí? Entonces,
Que tampoco digo, o sea, tampoco quiere decir que entonces ya solo nos juntemos entre nosotros, sino que en el sentido de Seamos saber leales. en el sentido de saber con quiénes, pues, compartir unos espacios que con otras personas no lo haríamos. Sí, o sea, no digo, por ejemplo, en todas las relaciones que tengamos en el trabajo, incluso en la familia y demás, no es que ya nos vamos de ahí a cerrar y no vamos ni a saludarles. No, solamente decir pues que tenemos que mantener el lugar correcto y los momentos correctos con los que vamos a compartir con las personas, ¿sí? Si se da un espacio de diálogo en el cual se puede enseñar y se vea que está sedienta y con ganas de aprender del Señor y buscando al Señor, pues tampoco nos vamos a negar, decir, no, es que tú no eres como yo, Nuestro. digamos, por así decirlo, no. O sea, obviamente no es así, no es así la idea. Solamente, creo que sí, entendemos en el fondo, no es el tema de que entonces nos aislemos, sino es el tema de que sabemos con quién compartimos unos espacios que son más íntimos, ¿no? Entonces, eso para que lo veamos. Ahí, Diego. Oye, Evitan, bueno, primero me disculpo, no podía leer hace un ratito, se me colapsó la compu por una urgencia que me llamaron de la oficina, pero aquí tengo varias preguntas, Evitan. Mira, eh, yo comprendo, ¿no? Que va a ser ello. Tú mencionas como momentos íntimos. ¿Qué puede ser? O sea, momentos más cercanos puede ser, ¿no? Por ejemplo, no sé, ir a almorzar, salir, conversar. ¿Cómo qué se puede tomar ello? O sea, porque esto es creo que es muy importante. O sea, no llevarlo. Creo que también, eh, no sé, es un poco complejo ello, porque en realidad no somos llamados a ello, también dice que vayamos por los que, o el Señor dice que vino por los que están enfermos o están mal en este mundo. Entonces, ¿cómo podemos entender ello? ¿Cuáles son los momentos más cercanos o qué es lo que debemos evitar? Sí, 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 sí. Eso está muy bien. Digo, de hecho, ahí también si alguien más quiere participar, no, le agradeceríamos, porque también no es que sé todo. Voy a decir lo que entiendo y tal vez alguien más puede decir lo que entiende y nos complementamos, ¿no? Ahí nos edificamos todos. Yo igual tenía esas preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús fue y estuvo con algunas personas, pues que les veían mal, ¿no? ¿Se acuerdan? Decían, ¿cómo es que come con esas personas? Vemos que pasa eso, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, no es que sea mal el que se comparta con ellos, como ahí lo vemos con Jesús lo está haciendo, pero fue en un momento en el que ya ellos no estaban en sus cosas, digamos. O sea, en el sentido de que no es que Jesús fue y estuvo con ellas mientras estaban, no sé por qué, por ejemplo, por decir que eran borrachos, de los con ellos ahí, junto con ellos en ese espacio, para compartirles, digamos. Él no buscó eso, ¿no? Fue algo diferente. Fue de hecho ya cuando hubo un arrepentimiento, ¿no? ¿Se acuerdan? Saqueo, ¿no? También fue alguien que había hecho cosas que estaban mal y ese momento compartido con el Señor dijo, yo me arrepiento y voy a voy a devolver el 4 veces más de lo que les quité. Entonces era como un espacio en el que no se propiciaba para que haya esos temas de continuar en las cosas malas que hacían esas personas. Yo creo que debemos de buscar esos espacios y más bien si ya vemos que se está convirtiendo en un espacio difícil así, en ese sentido, pues mejor alejarnos. Hasta en el fútbol, ¿no? Es más fácil, digamos, como dicen, es más fácil cuando tú juegas en casa, ¿no? En casa, o sea, de tu lado, donde tú estás, digamos, eh, sabes que estás dentro de un espacio en el que estás seguro, que cuando juegas en la cancha del otro. Entonces, eso podríamos ir viendo. No sé si hay alguien más puede ayudarme, porque de verdad que es algo que yo también lo quisiera entender mejor. Entonces, si por ahí, no sé si el pastor Manuelito, alguien más también nos ayuda, o la Avi mismo. Sí, a ver, Avi, dinos. Sí, verás, yo creo, Estevitan, que siempre esta parte o lo que acabas de leer nos hace como reflexionar. Y creo que ahí es importante verles las cosas como nos decía ayer el Josuecito, ¿no? Hay que entender el mensaje y no tomarlo como tan textual, porque nos puede llevar a satanizar, a excluir y a limitar también el alcance que puede tener el mensaje del Padre, ¿no es cierto? Y esto es súper importante porque
primero no somos nosotros los llamados, creo yo, a etiquetar a las personas, pero sí a medir y poner límites de hasta en qué espacios y lugares tenemos la capacidad de compartir y bajo qué condiciones. O sea, creo que ahí el sentido común es indispensable para que en todo caso puede ser que no sea tal vez las condiciones más óptimas, pero aún el Señor nos enseñó que cuando esto, o sea, Él se sentó a la mesa con la gente que más se cuestionaba, pues tuvo esa empatía de demostrar un mensaje diferente y creo que eso es lo importante, ¿no? Que de hecho, si nosotros tenemos la unción y la mente del Señor desde otro punto de vista y podemos llegar con un mensaje, una actitud, una palabra diferente a la que el mundo también está dispuesto por lo habitual a hacer y decir. También es una persona, una vida que se puede ganar en medio de una situación que puede parecer incómoda. Pero eso no quiere decir que vamos a estar también mezclados constantemente en espacios que pueden, como tú decías, yo siempre, por ejemplo, al Camilo le suelo decir, el avisado ve el peligro y huye. O sea que es importante que puedan medir los límites también de ciertos espacios, pero tampoco creo que sea tan necesario que nos limitemos como, por ejemplo, con esta gente, pues no salgo, no saludo, como tú decías, ¿no? No comparto porque no son iguales a mí o no creen en lo mismo que yo. Y a mí me gustó un montón este libro de Gálatas, que todavía tengo miles de dudas, pero sí creo que nos enseña más vale a que el mensaje del Señor pueda llegar sin que nosotros lastimemos al resto y que entendamos que las acciones, más que las acciones, es la salvación de Dios viene de la mano de la ley y eso también hace que la gente cuando nos ve por fuera tampoco nos vea como con rechazo, sino que entienda que el Señor hizo algo diferente y que así como ungió nuestras vidas en distintas situaciones y momentos, puede ungir la vida del resto y a partir de esa unción viene el conocimiento y también vendrá el que nos podamos ver como hermanos en las prácticas y en otro tipo de temas para poder compartir. Pero creo que es un proceso que, o sea, se va dando de a poco, no debe ser impositivo y que si se puede llegar con un mensaje diferente donde se note que el Señor ha obrado en nuestras vidas, porque yo creo que los testimonios que siempre ponen en evidencia que el Señor cambió y transformó una vida, también son un imán positivo para que la gente vea que bajo cualquier dificultad se puede ser diferente y ese poder es solo con el Señor. Sí, gracias, David. Muchas gracias. Sí, esa parte es importante también, ¿no? O sea, el hecho de que no tenemos que ser luz, ¿no? Dice que la luz no se tiene que poner debajo de la mesa, ¿no es cierto? No, no es como que ahí va a estar aislada y alumbrándose solito, sino que debe estar puesta en lo alto para que alumbre a todos, ¿no es cierto? Entonces, y sabiendo que pues principalmente nuestra luz es Mashiach y reflejar esa luz. Entonces, como dice Avi, en ese sentido, pues también ahí concuerdo mucho el tema de guiarnos con sentido común y con base a la palabra, a la instrucción que nos va guiando, ¿no? El Ruach, el Espíritu nos va guiando, la mente de Cristo, a saber qué espacios, pues, se van a complicarse, ¿no? Y mejor decir, aquí quizás no debo estar. O sea, yo, por ejemplo, puedo contar algunas experiencias. De hecho, le contaba a Diego la otra vez, estábamos almorzando, le contaba cómo el uso de los sits, el de los sitsiot, por ejemplo. En algún punto, mm, en algún punto yo, el usar el sit, por ejemplo, no es tanto como un tema de yo me pongo porque soy o sea, soy mejor que los demás y aquí pueden ver todos mi santidad, digamos. Sí, a través de mi sitio, digamos. Y no es tanto eso, sino que de alguna manera es una advertencia, ¿no? Dice que era para que se pongan los sitios, para que recuerden los mandamientos y y que los ojos no se vayan detrás de lo del mundo y detrás de sus propias ideas. Entonces, ahí en ese sentido el sitio es más bien preventivo. Y yo eso le decía a Diego, y ahorita, o sea, ocuparlo no es porque, para que vean mi santidad y que santidad tengo, ¿no? Sino para yo mismo tener una protección. Y eso me ayudó una vez, le contaba, cuando en la universidad, pues, tenía varios amigos, ¿no? Compañeros de clase y varios compañeros ahí mismo, ¿no? En la universidad.
Y una vez igual salimos ya acabamos clases y habían, a veces, muchas veces, ahí en las facultades de la universidad suelen hacer diferentes actividades, o sea, conciertos. Entonces nos fuimos ahí a uno de los conciertos de una de las facultades, yo acompañado a mis amigos, pero llegó un punto en el que ya ellos comenzaron a comprar mucha cerveza, a tomar, comprar tabaco. Pues eso fue al inicio, cuando recién estaba en estudiar, ¿no? Y yo tenía puestos los Tzitzit, el Tzitzit. Entonces, en ese sentido, yo me sentí incómodo. O sea, dije, ¿cómo puedo estar aquí en medio de esto? Dije, no, no me siento bien. O sea, ¿qué testimonio estoy dando, digamos? Entonces yo les agradecí, dije, nos vemos otro rato y tal, 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 y nos fuimos. Entonces, ya no me quedé en ese espacio, pero ya dije, no. Eso fue una experiencia que tuve, eh, y que pues ahí dije no, o sea, ahí sí podía haber dicho puedo quedarme y hablarles del Señor, pero no era conveniente porque ellos estaban en otras cosas y no me iban a hacer caso tampoco. Entonces, con ellos y luego otros momentos en los que estamos de universidad, pues nos íbamos a comer un sándwich, a comernos un cevichocho y todo muy tranquilo, no había ningún problema. Pero ya había otros ratos en los que ya decía, no, a estos espacios sí ya no puedo estar. Eh, Bien, creo que esa parte, ¿no? Entender el buscar, o sea, el tema es saber medir, como dices, esto de verdad va a ser beneficioso, o sea, va a traer provecho que yo esté en este espacio con ellos, no sé si puede ser en diferentes cosas, no solamente en el tema del Señor. Provechoso, por ejemplo, en tema de estudiar, del trabajo, por ejemplo, el compartir espacios, no sé, digamos, con el resto de compañeros en el trabajo, nos podemos reunir fuera para, no sé, hablar sobre un tema del trabajo, va a ser, bueno, nos va a ayudar a mejorar en ello, pues correcto. Pero si nos vamos a reunir para unas cosas que no convienen, pues también ahí sí ya medir, ¿no? Pablo también decía que hay que medir, ¿no? Hay cosas que son lícitas, pero no todo conviene. Entonces hay que saber qué es lo que conviene en función de traer un beneficio. Si vemos que eso no va a traer ningún beneficio, ya sea un beneficio del trabajo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, sería jugar fútbol, no vamos a jugar fútbol, trae un beneficio, pues sí, vamos a hacer deportes, algo pues positivo en ese sentido, ¿no? Trae un beneficio de salud, por ejemplo. Pero si ya vemos que eso se está convirtiendo en otra cosa que ya no beneficia, pues ya decir, no, ahí sí, ya creo que ya no estaría correcto. Entonces, o el compartir con alguien puede ser un beneficio, ver eso, como les menciono, tratar de ver si eso va a dar el beneficio o si conviene. Si no conviene, pues tal vez tratar de evitar. Eso sería de mi parte, pero yo creo que ahí sí todavía estoy muy limitado tal vez en experiencia y tal. Así alguien más puede igual a complementarlo, porque no sé si quedó la respuesta a Diego entendida. Aquí dice Jimmy algo también. Bueno, yo en lo que estoy más o menos viendo es que el tema de esa unión que tuvo Jonathan con David hace cumplimiento al mandamiento, ¿no? El mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y yo creo que es ese cumplimiento, es llevar a cabo ese mandamiento. Entonces, para mí va más allá de una convivencia cotidiana, o sea, de un salir, de un pasear, o sea, creo que todos estamos limitados a tener esa vida social normal, o sea, tenemos que tenerla, ¿sí? Y ya es el Señor el que nos redarguye si debemos aceptar o no ciertos comportamientos de las personas. Pero pienso que va más allá. Pienso que el tema es hacer alianzas. O sea, hacer, por ejemplo, yo no me puedo hacer socia, no me puedo hacer un negocio con una persona incrédula. O sea, no es solamente el convivir o salir a pasear o ir a comer, no, va más allá. O sea, yo no puedo hacer un negocio con una persona que es incrédula porque no es un yugo, no es un yugo que es creyente. O sea, yo me voy a poner una carga sobre mí que no voy a poder ser leal a lo que ese socio o a lo que esa persona está llevándome, ¿sí? Yo lo entiendo de esa forma, yo entiendo que va más allá. O sea, es mucho más. O sea, por ejemplo, yo no puedo estar conviviendo con personas que tienen una ideología, por ejemplo, de género, o una ideología o pensamientos, filosofías que empiecen a transformar mi manera de pensar, o sea, que empiecen a decir, ah, no, es que tal filósofo dijo tal vaina y que es que la cosa es así, y entonces te meten un montón de ideologías o de pensamientos de este mundo que van contra la Torá, y yo creo que ahí yo no puedo estar. Claro. Ahí lo que le entiendo a Jimmy antes de darle el paso a Abby es el tema de que no es del convivir solamente, o sea, el convivir se puede convivir con Claro, con quien tengas que convivir y vas a convivir, normal,
Entonces, en ese sentido, pues no es que estamos excluyendo a nadie, vamos a convivir y en medio de todo ello, ser luz en medio de esos espacios de que convivamos. Pero lo que menciona Jime, lo que le entiendo es que aquí esta amistad de Jonathan y David es una amistad ya que va como a una sociedad, algo así, ¿no? Claro, Como una que ya alianza. es nosotros, por ejemplo, dice que somos socios. Esa es la palabra en hebreo, Carmita, ¿cuál es? El amigo, ¿cómo es? Ya me olvidé. Pero la palabra que es ají, no, A ver, sí, es, Carmita, ¿o no? Javer, De aj, Javerín es asociados. Javer, perdón, sí, Javer. Entonces, Javer es ya una asociación, o sea, nosotros, por ejemplo, somos asociados en ese sentido. Y tenemos una asociación que ahí sí se la hace justamente con personas, pues, que tenemos las mismas convicciones. Pero quizás llegar a esa asociación con personas, como dice Jiménez, de género o de otros temas, pues ya no es lo que conviene. Podría ser eso. ¿Y por qué no conviene? No es ni tanto por excluir a los demás, sino que es porque se van a prevenir muchas cosas, de hecho. Y también les cuento un poquito, una vez yo tenía el caso de un amigo, era mi mejor amigo del colegio, mi mejor amigo del colegio. Entonces él hizo una empresa de internet, ser proveedor de internet. Y yo con él estuvimos hablando un buen tiempo y él me decía, hagamos, bueno, primero trabajé con él en algunas cosas y después él me propuso que seamos socios para tener una empresa en proveer internet. Y la verdad, se veía muy bien. Él me dijo, invirtamos ahí un poco cada uno y todo. Pero yo sabía y yo vi en él ya durante lo que trabajé y todo en su tiempo, que él tenía unas actitudes que si eran como, digamos, un poco, si él podía sacar provecho de una situación, lo hacía. Él podía haber hecho alguna situación y hay una ilegalidad y al sacar provecho y lo hacía. Entonces yo en ese sentido dije, no, o sea, y en realidad el negocio se escuchaba bastante bueno, pero yo dije, no puedo ser socio porque en realidad va a haber conflictos en un futuro. Ni tanto por excluirle, porque no es ese el sentido, sino que yo sabía que no iba a funcionar y te iba a terminar mucho peor. O sea, entonces yo no me asocié con él. Quizás es lo que ahorita escuché, entiendo con Jime, que sería, digamos, Diego, o bueno, la pregunta que hiciste, como el hecho de no compartir con los demás, porque eso es la convivencia normal, sino ya en el hecho de buscar una asociación mucho más profunda con esas personas. Creo Creo que que, y hay ahorita, un tema. antes de Diego, perdón. Sí, solamente había solo una cosita enfatizando en lo que mencionas, Evita, en Jime. Creo que es muy importante. La pregunta masiva relacionada a que creo que influye mucho también cuán preparados estamos y lo que decía la Avi, ¿no? Oye, si no estamos fuertes o no estamos preparados también huir. ¿Por qué llevo a contar esto, no? Miren, yo conocí a alguien que tal vez ustedes también le conocen, a José Luis. José Luis solía ir a visitar a todos los borrachitos que estaban en el camino en Tulcán. Tenía la fuerza a veces hasta para quedarse ahí un rato, escucharlos y horas. Una de estas personas que era alcohólica, de verdad vio el amor del Señor en José Luis, que cambió totalmente. Sí, entonces esta persona, pues, después de un tiempo se dio cuenta justo lo que menciona el versículo, que no podía seguir en Tulcán porque iba a seguir tomando. Entonces fue a Loja y regresó después de un montón de años, sí, y era una persona totalmente nueva, ¿no? Pero fue la decisión también de José Luis estar en ello, porque él nunca dejaba de estar con el grupo de ellos, ni estar en ello, pero también la fortaleza y el amor del Padre mostrar en ello, en esos momentos, hizo que una vida esté en ello. Eh, no sé, yo recuerdo que hace tiempos también nos permitió, nos compartió el pastor Miguel Díez, eh, el de Pogar, ¿no? Mar adentro, y estar a veces en esos momentos. Entonces, creo que hay que ser prudentes cuando no estemos preparados de verdad o ir, ¿sí? Pero cuando se da la oportunidad de estar, referente al tema laboral, creo que es importante que estamos en un mundo donde reina y pues obviamente no está aquí todo lo que buscamos del Señor y que vamos a compartir, o sea, parte de los negocios es estar en ello, pero siempre y cuando nuestros principios y el temor al Señor estén, creo que es lo relevante. Así que esa era la pregunta, creo que está bastante clara. Tevitan, Jime, Avi, muchísimas gracias por compartir en ello, solamente quería acotar eso. Gracias, Diego. Avi, ahí iba a decir ahí. Sí, yo creo que tanto la opinión de Jime como la de Diego nos llevan realmente a que no entremos en estas estigmatizaciones, porque de quien menos uno espera recibe bendición. O sea, uno no puede cerrarse al tema
yo no podría, porque aún a veces con la gente que piensa diferente a nosotros, tenemos mucho que aprender aún desde sus perspectivas, aunque no fueran bíblicas, porque es una oportunidad para que nosotros podamos entrar con un mensaje diferente. Y a veces esa apertura como sociedad es lo que genera también que luego haya muchos conflictos que no son tampoco conflictos difíciles de resolver, sino que precisamente no permite que ampliemos el mensaje del Señor. Y creo que en una época tan polarizada como en la que hoy vivimos, con tanta maldad, o sea, creo que hoy sí los tiempos son tan duros, tan dolorosos, el ver noticias tan complicadas, el ver cómo se pierden vidas de niños, niñas y adolescentes, nos debe llevar a reflexionar con qué mensaje o con qué intención quisiéramos también aportar para que las cosas se puedan ver de distinta manera y que también aprendamos a que así es, o sea, en la vida, en medio de la necesidad, de quien uno menos espera recibe un vaso de agua, una taza de azúcar. Y en ese sentido, siempre ser agradecidos porque además el Señor pone a las personas en circunstancias y momentos en los que también necesitamos ser pulidos o ser tratados en aspectos personales, familiares, colectivos. Y es ahí donde hay que también, creo yo, preguntarle al Señor, ¿no? ¿Con qué propósito me has puesto en este lugar? Porque el Señor siempre tiene un propósito y siempre tiene como un mensaje para ponernos en ciertos espacios. Y algo que yo he aprendido es por ejemplo, en lo habitual, nunca tener como este espacio de tal vez ver a una persona desde la portada, como saben decir, ¿no? No se conoce a las personas por la portada del libro, sino por el fondo, ¿no? Y adentro de cada persona siempre hay una historia que uno no siempre conoce y puede haber ahí un mensaje muy bonito que uno puede aprender o del que uno puede sanarse también. Entonces, por eso es que yo decía que como el Josuecito decía ayer, creo que esta parte es súper sensible también y nos lleva a reflexionar en este sentido de no son las palabras, sino es el mensaje. Y creo que eso deberíamos nosotros ver, ¿no? No son las etiquetas, no son los estereotipos, más vale es la validez de salvar una vida o que esa vida incluso nos puede salvar en aspectos que a lo mejor nosotros no estamos viendo. Es súper importante porque al final uno siempre tiene que ver, sería, como el Josué también decía en alguna ocasión, ¿no? Sería hermoso que todos conocieran por lo menos un 30% de lo que el Señor amablemente nos ha permitido conocer en estos años. Pero lastimosamente vivimos en un país como Ecuador, con un montón de culturas, con un montón de aprendizajes, y nos vamos a encontrar con gente de todo tipo. Y si a nosotros nos permite diferenciarnos, no solo por nuestra creencia, no solo por lo que el Señor ha ungido en nuestras vidas, sino por nuestro testimonio, creo que hemos hecho algo diferente. Y ahí es lo que tú decías, Vintal. La luz no se puede esconder, la luz siempre tiene que estar en la mesa y eso solo creo que nos lleva como a reflexionar de con qué mensaje podemos sanar el corazón de otro ser humano que puede desconocer muchas cosas, pero con en un mensaje diferente se pueden salvar vidas y se puede ganar vidas para el Señor. Y tener como la perspectiva abierta para poder ver a la gente así como seres humanos que necesitan sanar, por fuera de cómo uno piense, por fuera de lo que uno ha leído, por fuera de lo que uno muchas veces pudo haber hecho. Creo vernos como iguales, ¿no? Como decía la Jime también, con esta parte de aprender a amar a su prójimo en función del testimonio de Jonatán y David, que es una tarea súper difícil y que cuando podamos ver eso, creo que vamos a poder llegar a más gente con un mensaje que en realidad puede incluso permitir que su vida cambie y que encuentre una verdad, que es una verdad que además no conoce. Eso nada más. Sí, muchas gracias, Dar. Igual ahorita quería aprovechar de leer un versículo, bueno, la parábola del buen samaritano. Quizás de ahí podemos ver cómo es el tema de justamente ser próximo, ¿no? De quién se comportó como próximo y el ser a sí mismo en lo que nos concierne a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, este está en Lucas 10 del 25, ¿no? Voy a leerlo desde ahí hasta el 37, para ver si también de esa manera, pues, también tenemos un poco más de luz ahí. Dice, en el 25, Lucas 10, 25 dice, en esto se presentó un experto en la ley
y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Denme un ratito. Bien, haz eso y vivirás. Denme un segundo que quería cambiar la versión para mí. Ya, haz eso y vivirás. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, ¿no? Este maestro de la ley, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, bueno, ahí vemos tenemos ese ejemplo de cómo ser el prójimo. Muy bien, gracias por las participaciones. Vamos a continuar entonces con la siguiente versión. Entonces, en este sentido vemos una amistad muy bonita formada entre Jonatán y David, ¿no? Que era una amistad que iba ligada, o sea, que habían ligado ya su alma, su espíritu, por así decirlo. Además tenían una lealtad, como nos comentaba José. La lealtad que se tenían era recíproca entre ambos. Listo, muy bien. Y Saúl, en el versículo 2, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, ¿no? Le tomó a David y ya no le dejó volver. Entonces ya David ya no iba a ser más un pastor, sino que ya estaba ya caminando para lo que Dios le estaba preparando, ¿no? Hacer algo más. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. ¿Sí? Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Bueno, el talabarte es como un cinturoncito. Entonces, dice que Jonatán le dio su manto a David, le dio además otras ropas, le dio también su espada, su arco y su cinturón, talabarte. ¿Qué significaba que le haya dado estas vestiduras y esta ropa a Jonatán, ¿no es cierto? La ropa venía como un poco ligado a la identidad, porque él era el príncipe, él era hijo del rey. Entonces, su ropa era diferente a la del normal. Era una ropa que demostraba que él era hijo del rey, que era un príncipe, ¿no? Quizás David tenía otro tipo de ropa, de vestiduras como de un pastor, sí, o sea, eran diferentes tipos de vestiduras que daban como una identidad, quiera que no, ¿no? Les decían, pues él es el hijo del rey, él es hijo de un ganadero, entonces eran diferentes posiciones, miren, ¿no? Pero aún así tenían una amistad muy bonita, siendo diferentes posiciones. Pero al momento en que le da la ropa, es como de alguna manera Jonathan sabía, ya después de, claro, por todo el tema que vio, cómo David era alguien que tenía confianza en el Señor, que era alguien temeroso del Señor, y cómo el Señor estaba con David, pues sabía que él sería el próximo rey, de hecho. Si nosotros nos vamos a 1 Samuel 15:17, voy adelante, ahí no, perdón. A 3 años. Sí, no, era otra. Déjenme. Le he puesto aquí 1 Samuel 15:17, pero no era 15:17, creo que me confundí. No, creo que le anoté mal. Pero era una parte en donde Jonathan menciona que él sabía que David iba a ser el rey. Decía, yo sé que tú vas a ser el próximo rey y también lo sabe mi padre Saúl. O sea, Jonathan sabía que Saúl debía ser, que David iba a ser el próximo rey, ¿no? No sé a qué momento lo entendió, pero él supo eso. Y aquí también lo está demostrando, porque le está poniendo su ropa.
sea, imagínense que le dé su ropa, su mantito y lo demás. Le está poniendo una ropa real a David, básicamente, ¿no? Entonces le está diciendo, tú vas a ser el próximo rey, o sea, tú vas a ser el rey. Y vemos cómo la actitud de Jonathan no es de entrar en conflicto. Él no dice, me va a robar lo que me toca, porque podía haber pensado así, no, él me va a robar mi puesto de rey. Él no pensó así porque también Jonathan era alguien que confiaba mucho en el Señor y él sabía que el Señor era soberano. O sea, él no discutió, no dijo, no, porque David me va a arrebatar el reino, no, más bien, toma, te lo cedo. O sea, Jonathan tenía una actitud que vamos a ver que era muy diferente a la de Saúl, que él sí quiso agarrar el reino y no soltarlo. En cambio, Jonathan lo cedió, dijo, sí, esto es lo que el Señor ha mandado, pues, y así debe hacerse las cosas. Vemos cómo tiene eso, ¿no? Jonathan. Eh, Jonathan no tuvo celos, Jonathan no tuvo envidia de David. Ya vamos a ver que Saúl sí tuvo Saúl tuvo envidia de David, pero Jonathan no tuvo esa envidia. Él confiaba y tenía una relación íntima con el Señor, que le permitía estar tranquilo en Shalom en medio de toda la situación. O sea, decía, esto no es mío, es del Señor, al final y al cabo Él va a dar a quien Él lo crea mejor. Porque ya vimos que cuando el pueblo elige mal. O sea, cuando ellos quieren según a sus propios ojos, pues vemos ya lo que pasó con Saúl. Pero cuando escoge el Señor, pues ahí sí es algo muy diferente. Entonces, Jonathan le hace como que hace esa demostración cuando le da sus ropas, ¿no? Eh, bueno, dice en el siguiente versículo, en el 5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Entonces aquí vemos que Saúl le enviaba a todo el lugar porque le iba bien a David, y David dice que se portaba prudentemente. Esta palabra de prudentemente, pues no le entendía, o sea, cómo es que se portaba prudentemente, no, era muy prudente en lo que hablaba, decía, cómo se comportaba, pero más allá de la palabra prudente que está aquí en español, si nosotros vemos qué palabra es una palabra que en hebreo se dice sakal o sahal, creo, sahal, y esa palabra la usan en Josué 1, en el versículo 7 y 8. Si nos vamos a Josué 1, 7 y 8, y aquí voy a pedir a alguien que me ayude. Si alguien me puede ayudar a leer primera de Josué 1, 7 y 8. ¿Cómo es eso? ¿Cuál era este Vitan? ¿Cuál era la cita? Josué 1, 7 y 8. Ya, ahí va. Josué 1, 7 y 8 dice así este Vitan. Ya. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 7, 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien, gracias, Pastor Manuelito. Aquí, por ejemplo, vemos, bueno, obviamente a la lectura en el español no vemos dónde está la palabra de prudente, pero aquí en realidad es la misma palabra que le estamos leyendo en Samuel. Aquí también aparece la palabra sacal, cambiada la conjugación, pero aparece. Es en la parte donde dice, serás prosperado en todas las cosas que emprendas, en el versículo 7, ¿no? Ahí en esa parte, más que ser prosperado, dice la palabra sacal, que allá le traducen como prudente, pero más bien tiene que ver con ser consciente de las cosas, consciente. Entonces voy a leerlo de esa manera. Entonces diría, solamente esfuérzate y afírmate, ya vemos también ahí valiente es más bien afirmarse. Entonces, esfuérzate y afírmate para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas consciente en todo lo que emprendas o todo lo que hagas. Entonces, para que sea consciente en todo lo que hagas, ¿no?
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que vigilarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces tendrás éxito en tu camino, o ahí dice, harás prosperar tu camino, tendrás éxito, y también tendrás conciencia, digamos, al final. Donde dice, y todo te saldrá bien, tampoco es así, sino más bien también tendrás conciencia. La prudencia. Entonces vemos que la palabra es ser consciente. Y David lo que era, más que prudente, era consciente. ¿Cómo es eso de ser consciente? Porque hacía lo que aquí está escrito. Él era alguien que se esforzaba y estaba firme para cumplir la palabra del Señor. No se apartaba de su boca la ley del Señor y vigilaba en ella de día y de noche. Por eso es que David era alguien consciente. ¿Sí? Entonces, miren ahí que ya cambia la idea, ¿no? Ya no es solamente, hay que ser prudentes, como David, no, es más bien el ser como lo menciona aquí en Josué, el ser, esforzarse y ser valiente en cumplir la ley del Señor, en meditar en ella, en que esa ley no se aparte de nuestra boca, en movernos dentro de esa. Y así nosotros vamos a ser conscientes y todo lo que hagamos tendrá éxito en el sentido de que pues llevaremos a buen término las cosas que hagamos. Eso es ser exitoso, que lo que se empieza se termine, el objetivo que hayamos puesto se cumpla. Entonces, viene ligado con esto justamente. Entonces, ya no es solamente algo más de tema de comportamiento, el ser prudente que dice ahí David, sino es en el tema de caminar en función de la palabra. Y eso es muy bonito. Entonces, ya vemos por qué David era que Uno, le iba, seis, siete. que Un, siete tenía, y ocho. que tenía el respaldo. ¿Por qué David tenía el respaldo? Porque él era alguien que caminaba conforme a la palabra del Señor. Entonces, era alguien que, como decíamos hace un momento, ahorita con las preguntas, reflejaba la luz de Mashiach, conforme a su palabra. Eso es lo que deberíamos ser, como David aquí. Él, a donde iba, era consciente, o sea, alguien que reflejaba la palabra del Señor, en sus acciones, en su hablar, en sus tiempos de comunión con el Señor. Todo eso entonces él lo hacía y de esa manera era alguien que era luz, ¿sí? Entonces, ¿y en dónde iba? Porque dice que le mandaba a todo lado, ¿no? A la guerra, a cualquier lugar, y él en todo lado se comportaba de esa misma manera. Creo que eso sería también como el complemento a lo que dijimos antes. Y, y esto me gustó mucho entender esta parte, igual, creo que cada uno, bueno, a mí en esta parte, este estudio me ha ayudado mucho para ver cómo, cómo hay que de verdad esforzarse y afirmarse en la palabra del Señor. Porque yo cuando estuve leyendo, primero lo leí así como ahorita una lectura rápida de este versículo, y obviamente ahí no se entiende el ser consciente y prudente, y yo leí todo, y dije, ¿cómo? Y pensaba, ¿no? ¿Cómo es que David hacía todas las cosas? O sea, ¿cómo es que él mientras iba a la guerra y todo? Porque me imagino que tenía un millón de ocupaciones donde iba de un lugar a otro. Y yo decía, ¿será que David no tenía tiempo de estudiar la Biblia? Bueno, por poner así en términos actuales, digamos. Ahí no era la Biblia, sino otros, los libros, ¿no? que tenía. Pero yo decía, ¿será que él no tenía tiempo? Porque iba a una guerra, luego otra guerra, iba a pelear a un lado, luego a otro lado. Y quizás él no tenía tiempo de nada. Pero él vemos cómo se esforzaba y se afirmaba para tener ese tiempo, para no dejar de hacerlo. Porque ahorita, por ejemplo, y como les digo, habla cada uno, creo, los versículos. Y es que, por ejemplo, en el trabajo, bueno, Diego sabe, Abby también, he estado en muchas cosas y de verdad es como que en un punto yo dije, pues, ya ahorita no puedo estudiar mucho, pero es porque estoy acá haciendo un montón de cosas y de alguna manera, no sé si decirlo, como que uno se puede llegar a victimizar, a decir, yo no tengo tiempo y por eso es que ya no estudio o ya no hago esto ya. Y vemos que David aquí no hace eso, él no se victimiza. Por ejemplo, vamos a ver que Saúl sí se victimizaba y así, pero David no, o sea, él se preocupaba, se esforzaba y se afirmaba para seguir en la palabra del Señor. Entonces, de alguna manera sí me redarguyó mucho estos versículos, porque claro, era como que en ese sentido yo no estaba haciendo lo mismo. Y era como que yo me decía, pues bueno, es que ya no tengo tiempo. Pobrecito. Y ya, pobrecito yo. Pero en realidad sí hay que buscar esos tiempos. Y en medio de cualquier situación, miren, aquí a David le mandaban una guerra, otro lado y otro, y él siempre era consciente, o sea, siempre estaba firme, afirmado y esforzado en hacer la palabra del Señor,
en meditar en ella, en vigilar en ella. Entonces, en ese sentido, me gustó y fue, como les digo, un redarguir, porque dije, claro, o sea, sí, no, yo también, porque en un punto era como que, pues hasta David me imagino que él no tenía tiempo, y no, él sí tenía tiempo, lo hacía. Claro, Entonces, se daba el tiempo. sí, lo ponía por primer lugar, creo que es Eso. importante, poner en preeminencia al Señor. Entonces esperemos con pues eso, el poder que, el buscar ello, el pedir al Señor que nos dé la fuerza para afirmarnos y esforzarnos en su palabra en medio de cualquier situación, sea muy llena de cosas, muy complicada, muy ajetreada, pero siempre en primer lugar el Señor. Y así seremos conscientes de todo. Y hasta las cosas llegaremos a cumplirlas, ¿no? Lo que empezaremos lo terminaremos bien. Entonces, bueno, esta parte quería que lo veamos. Entonces, prudente, ahí más que todo, recuerden, ya cuando leamos que David era prudentemente o se comportaba prudentemente, más que eso es que él estaba conforme a la palabra del Señor. O sea, él todo estaba, en primer lugar, la palabra en medio de todas sus acciones. ¿Sí? Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos y a los ojos de los siervos de Saúl. En el versículo 6 dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Cantaba. Ajá, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Entonces aquí ya vamos a ver en cambio cómo Saúl sí se siente amenazado por David. Vemos que Jonathan, no, o sea, dijo, este del reino es tuyo, te lo sé. Pero en cambio Saúl, ya con esto, esta simple canción, porque pues era solo un cantar, y ya Saúl lo toma muy a pecho, o sea, él dice, a ti te están dando 10,000, a mí 1,000, ya solo te falta el reino, o sea, exageró mucho, ¿no? También, ya diciendo, ya entonces, ten el reino. O sea, pero eran los sentidos más bien de enojo y de ira, y él obviamente no le iba a dar el reino, sino que él le decía, o sea, ya solo te falta eso. Claro. Vemos cómo lo tomó de una muy mala manera, ¿no? Viendo el éxito que tenía David, porque David tenía éxito, estaba llegando a completar, como vimos en Josué, él completaba los objetivos que se trazaba. Y en cambio, Saúl empezó a ver este tema y se enojó, o sea, él ya dijo, o sea, empezó a tener envidia de David, ¿sí? Y algo bonito también con David, en cambio, en contraste, es que David tenía una actitud de humildad. Por ejemplo, aquí vemos cómo ya le comienzan a decir estas palabras de honra, de que tú mataste a 10,000 y así. Pero vamos a ver en el resto de la historia cómo David sigue teniendo un corazón humilde, porque él dice, cuando le ofrece casarse con la hija del rey, él dice, cómo yo seré el yerno del rey? O sea, yo siendo pequeño, ¿no? Entonces él en algún punto, él no se dejó corromper por el éxito, porque eso también puede pasar, ¿no? Que cuando uno puede empezarle a ir bien las cosas y todo, se olvide del Señor, se olvide del Señor y comience a autoagradecerse de que él, o a entender que por él está consiguiendo las cosas. David no tuvo ello. O sea, él a pesar de esta parte, que me imagino entonces para él también fue un tema de refinamiento, el que tuvo estos elogios, estos halagos, de estas palabras. Quizás había muchos más que le estaban lisonjeando, no solamente en los cantos, sino muchas otras personas. Y él mantenerse humilde en medio de todo eso, ¿sí? Eso también es algo bastante importante. Estas palabras, entonces, no se le subieron a la cabeza a David, ¿no? Él no lo hizo y vamos a ver que se mantuvo humilde. Y, por ejemplo, aquí sí quisiera que leamos un versículo, el Proverbios 11:2. Quizás ahí puede leerlo Diego, no sé, porque Diego sabe comentarme bastante este versículo siempre. O, Ahorita lo leo. Proverbios 11:2.
Amén. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Gracias, Diego. Sí, este me acuerdo porque es un versículo que casi siempre me lo menciona Diego. Entonces ya lo asocio. Entonces, ahí está, ¿no? Sí, cuando viene la soberbia, ya viene la deshonra. Entonces, eso más bien le estaba pasando a Saúl. O sea, él creo que hizo eso. O sea, él ya llegó a tener esta soberbia y por eso, pues también ya fue deshonrado como tal. Más con los humildes está la sabiduría. Entonces, David ponía la perspectiva correcta las opiniones de las personas. Porque también él recibió críticas, ¿no? No sé si se acuerdan cuando fue a dejar la comida Hermanos. a los hermanos y uno de ellos, de los hermanos, le criticó, le dijo, ¿tú qué haces aquí? Y así, no hay critican. Pero David, o sea, él se mantenía sobrio, o sea, él no se dejaba afectar por esas críticas y acá tampoco por las palabras de lisonja, por así decirlo, si algunas le llegaban a mover, porque él tenía la perspectiva correcta de que él más que, eh, o sea, él sabía que más que importarle, digamos, como en ese sentido, no es que él desmeritaba a los demás, no digo nada de eso, pero él sabía que a quien le servía era al Señor, o sea, de que la opinión del Señor, digamos, por así decirlo, era la que contaba, digamos, ¿no? O sea, por así decirlo. Ponía en perspectiva correcta las cosas y por eso no se dejaba afectar, ¿no? Porque a veces también uno puede llegarse a afectar por las críticas, ¿no es cierto? Cuando uno le critican mucho, ya puede decir, híjole, ¿qué puede, se puede llegar a sentirse mal? O cuando a uno le están, en cambio, alabando mucho, ya se cree mucho, pero el hecho de mantenerla siempre, eh, recordando que el Señor está por encima de nosotros y que Él tiene control y que ante Él es quienes estamos de pie, como dice un versículo, ¿no? Cada siervo está de pie frente a su Señor, entonces cada quien sabe cómo se maneja y va a rendir cuentas al Señor. Entonces, en ese sentido, David lo tenía claro, o sea, yo decía, yo estoy de pie frente a mi Señor y lo demás no se deja mover. Ahí, Diego. Oye, Tevitan, tengo una pregunta. Yo sé que no sé si me adelanto, no sé si hacerla, pero te la realizo. Mira, tú mencionas de que eh, David pues estaba constante, ¿no? De día y de noche, porque lo refleja en lo que estamos leyendo, ¿verdad? Él tenía una conciencia para realizar las cosas. Pero en todo el proceso que fue rey, se puede decir que hubo un tiempo en el que él no estuvo de día y de noche, ¿verdad? Perdió la conciencia y tal vez no fue un tiempo corto, sino que tal vez fue un tiempo amplio donde cometió varios errores complejos como los conocemos, hasta que llega nuevamente el profeta y pues le hace caer en cuenta, entra en conciencia, se puede decir, y pues nuevamente se puede decir que vuelve a meditar de él de día y de noche. Entonces, es decir que se puede eh, mencionar ello, que hubo un tiempo donde no estuvo de día y de noche y pues ahí sucede lo contrario, ya no hay conciencia, ya no hay el temor. Entonces, ¿se puede decir ello? Mm, ¿Me puede decir ello? O sea, perdón, tal vez, ¿cómo se puede decir Ya. ello? O sea, se puede decir de que un tiempo cuando David ya fue rey, Ah, él ya no fue, él no, o sea, pues, por ejemplo, digamos que, porque justamente en esa parte hubo muchas guerras, estuvo en muchas cosas y dejó de estudiar su palabra. Creería, ¿por qué puedo decir eso? O sea, creo que dejó de estudiar su palabra, no sé, porque no tuvo conciencia, por ejemplo, con lo que pasó, eh, con lo que pasó, sabemos lo que pasó, pues, y se puede decir que ahí fue todo lo contrario, ya no hubo conciencia, sino que solo fueron emociones, solo fue la mente, sí, entonces ya no estuvo el Señor. Y tal vez no fue un periodo corto, porque fue un periodo bastante amplio hasta que llegó el profeta y le hizo caer en cuenta lo que estaba sucediendo claro, sí, sí, sí. Yo creo que con... igual ahí también como justo el cómo va empezando, porque ahí, me acuerdo en un estudio lo mencionaba Joseph, creo que es, cuando David tuvo esa situación, fue porque él justamente él no salió a la guerra con su ejército. Él se quedó a descansar y quienes estaban luchando eran otros. Él ya no estaba cumpliendo esa función. Ya no lo hizo. Quizás de ahí dijo, pues que vayan nomás, yo me quedo.
y dice que se levantó tarde, creo, en la tarde, se despertó tarde y salió a la ventana y vio a Betsabé bañándose y ya le llamó y todo. Entonces, ahí en ese sentido decía Joseph que es como algo progresivo. Él decía, por ejemplo, empezó con el no cumplir la función, luego empezó con la pereza por levantarse tarde, pero eso le llevó a mirar y a tener lujuria, y eso le llevó luego a cometer homicidio cuando mandó a que el esposo de Betsabé vaya primero a la guerra y muera, ¿no? Básicamente, él no lo mató, pero mandó a que lo maten, o sea, hizo homicidio. Entonces vemos cómo fue algo bastante progresivo, y en esa parte no es como que fue de una, o sea, como que, como bien dices, quizás fue algo que pasó poco a poco, y eso creo que es lo que deberíamos cuidar. Y claro, y es un redarguir a cada uno, creo, y eso también lo hablo igual por mí, y quien lo pueda mirar así, el saber que las cosas pueden empezar de poquito a poquito. O sea, si empiezo con una cosa, dejo pasar una cosa, dejo luego pasar otra, después otra, y eso va aumentándose, y hasta que ya no nos dimos cuenta, ya se hizo una bola de nieve. Y la bola de nieve que empieza de chiquitito y se hace una bola gigante. Entonces, tal vez sucedió algo como similar, puede ser, que empezó así con David, y vemos que de hecho en la historia como lo narran fue algo así, y quizás fue algo así no solo de un día, sino de varios momentos. Y claro que eso empieza por el no ponerle en primer lugar al Señor en algún punto. Eh, yo creo que ahí lo que debemos entender es eso de que no dejar pasar las cosas pequeñas, ¿no? También hay ese versículo que dice las horas pequeñas, ¿cómo es? ¿Alguien se acuerda de ese versículo? Pero me acuerdo ahí. Las horas pequeñas pueden dañar la viña, o sea, esas cositas pequeñas que pueden llegar a, a- a afectarnos muy grandemente en un futuro, dejándolas pasar de poquito. Entonces, más bien hay que saberlas cortar de un inicio, para que no sigan expandiéndose. Y claro, con David le pasó ello y pues por la misericordia del Señor y porque en él le había escogido a David, pues lo hizo volver, ¿no? A través del redarguirle y de lo que pasó luego. Porque claro, cuando el Señor ya llama a alguno de sus escogidos, o sea, va a cumplir la obra. O sea, ahí David era alguien que el Señor había escogido y iba a terminar la obra que empezó con él. Y así como nosotros de igual manera. Sí. Ah, ya está el versículo ese, exacto. Atrapen a las zorras de estas zoras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Entonces puede ser que empecé por ello, ¿no? Quizás estamos dejando pasar, como les menciono, el estudiar, no estar meditando, no estar orando, buscando ya, no cumpliendo alguna de la instrucción, primero el permanecer dentro de la palabra, y luego eso va a traer más cosas y más cosas y más cosas. Entonces, puede empezar así, ¿no? Pero como les digo, el Señor es fiel y él a su esposa va a vestirla de lino fino, o sea, a pesar de cualquier situación. Sí, entonces eso también igual ya lo revisaremos más adelante, pero creo que fue un proceso así como de bola de nieve en ese sentido. Y que cuidemos de que no nos pase similar, desde viendo lo pequeño. Muy bien, gracias Diego por la pregunta. Vamos a leer los siguientes versículos entonces. Ya, entonces viendo cómo David era alguien que pues él sí estuvo ahí en este momento, aquí no, no se llenó de soberbia. Ya, gracias. En el versículo 9 dice, y, sí, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ah, ya, y ahí dice, Saúl no miró con buenos ojos a David, pero si vemos en la Septuaginta, o no sé si hay otra versión, tal vez Pastor Manuelito sabe tener un montón de versiones, o alguien que tenga otra versión que pueda leer este versículo 9, eh, si alguien tiene otra versión diferente, si es que alguien tiene por ahí una, si no ya les digo, como dice en la Septuaginta. Acá tengo Estevitan esta, Sí, dice así el versículo 9. A partir de ese día, Saúl miró a David con malos ojos. correcto, con malos ojos. Ahora acá tenemos otra versión que dice,
y Saúl estuvo mirando a David de continuo con sospecha desde aquel día en adelante. Con sospecha, Pues, dice. prácticamente. Aquí, como dice, Dice, desde aquel día en adelante miraba Saúl a David con ojos de envidia. ya, con ojos de envidia, ¿sí? Aquí, eso también les comentaba, en Septuaginta y en esta versión que no sé cuál es, dice envidia. Entonces, aquí podemos ver que en realidad ya también Samuel, perdón, Saúl empezó a tener envidia de David, ¿no? Y ahí quisiera que leamos igual Santiago 3:16, lo que dice en Santiago 3:16. Eh, Tal vez, voy a ver si alguien puede leer. Tal vez, hermana Lordita, quizás. Santiago 3:16. O alguien más. Tal vez, hermana Soñita. Sí, ya le leo a mi hermano Vitales, 16. Sí, Santiago 3:16. Dice, donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Gracias. Gracias, hermana Lordita. Entonces aquí vemos, ¿no? Donde hay envidia, donde hay estas contenciones, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Eso dice en la Reina Valera. Entonces de eso también empezó a tener Saúl, ¿no? Hay otros versículos que también habla de la raíz de amargura, ¿no es cierto? También que una raíz de amargura puede llegar a expandirse mucho. Entonces aquí vemos que a Saúl empezó a tener esa raíz de amargura y empezó a tener esta envidia contra David, porque él iba mejor. O sea, veía que a la otra persona le iba mejor y, y ya estaba con envidia, o sea, no podía verlo exitoso. Aquí también podemos ver un poco, ¿no? Como qué actitud tener cuando a alguien le va bien. O sea, también si vemos que a nuestro hermano le está yendo bien, nosotros debemos alegrarnos, como Jonathan lo hizo, ¿no? Alegrarnos. Es más, ¿cómo puedo ayudarte a que sigas creciendo? Como lo hizo él, ¿no? Ten la ropa también construyendo para que le vaya bien a David. Y aquí, en cambio, Saúl era alguien que tuvo una actitud de viendo el éxito de David, pues él tuvo celos, envidias, y eso trae a a hacer obras perversas, por ejemplo, así vamos a ver qué hizo. Entonces, también puede ser ello, ¿no? Que cuando veamos ese éxito de alguien, pues nos gocemos, nos alegremos, y más que tener como envidia o otros sentimientos. Aquí ya Saúl está mostrando o sea, a lo largo de la historia, él ha sido Sí. como que muy al Manejaba las cosas, disimulo, sí. trataba de ser como discretos, pero Sí. ahorita ya está como que ya está mostrando su verdadera identidad. Sí, sí, no, desde un inicio, ¿no? Como Josué nos hizo notar, en realidad Saúl no es que al inicio estuvo súper bien y luego se hizo, o sea, se cayó, sino que desde un inicio siempre estuvo cojeando, porque es un rey que fue escogido como prototipo de todo lo que es la humanidad como tal. Entonces ahí vemos cómo es él. Sí, entonces vamos a leer el versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto el Señor estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo dejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Ya, entonces aquí vemos cómo en esta ocasión estaba, dice Saúl, en medio de la casa, y le vino el espíritu malo de parte del Señor, que eso ya lo vimos con Josué. No es que Dios le mandó un espíritu que le haga mal y que le esté atormentando, no es eso, sino que, como vemos la palabra ahí, ¿dónde está? Ese espíritu malo venía por parte del juicio del Señor, o sea, el juicio que ya había recibido Saúl, porque ya había recibido un juicio que ya iba a dejar el reino, ¿no es cierto? Ya él le había dicho, Samuel, tú vas a dejar de ser rey, ya el Señor ha visto otro rey. Entonces, Saúl lo que tenía miedo y lo que le hacía perturbarse y tener estos ataques
de crisis era el hecho de que ya no tenía el respaldo del Señor. Entonces, por eso en ese sentido él tenía este espíritu, esta mente, porque espíritu se puede asociar mucho con mente, tenía esta mente de que el Señor ya le había dado el juicio y él por eso tenía esos arrebatos donde no sabía, era perturbado. Justamente lo que leímos antes, donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, imagínense, ya de lo que él venía con todo un tema de inseguridades, como puso ahí la hermana Benita, y de temas de crisis, y ahora viendo a David que le va mejor, eso le agravó, o sea, totalmente. Llegó a tener envidia y como vemos, eso le llevó a tener perturbación y luego llevó a una obra perversa que le quiso matar. Y entonces vemos cómo ese le afectó tanto a su mente, a su cabeza. Por eso es lo que es un espíritu mal, o sea, su mente mismo ahí perturbada y con diferente, y claro, en perturbación, en alteración. Y eso hace que haga una obra perversa, que era intentar matar a David. Sí, entonces vemos eso, solamente para que quede claro, no era un espíritu ahí que estaba así como que pues, atormentando. Y que lo mandó Dios. Y que lo mandó Dios, ¿no? Es un juicio que recibió de parte del Señor que le atormentaba. Y ahora viendo que ya hay un candidato ahí para ser rey, él ya estaba muy, muy perturbado. Sí. Entonces, y miren, ¿no? O sea, David dice que David tocaba tocaba el instrumento para hacer calmar a Saúl y él tenía en cambio en su mano la lanza, o sea, ahí el contraste, ¿no? David tocaba y el otro pues con la mano. Defensa. Sí, y le lanzó y dice que le esquivó 2 veces, eso es bien interesante, ¿no? O sea, ¿por qué 2 veces? Porque ya uno podía decir, ya me lanzó una vez, me voy, voy a esperar la segunda vez. Pero David, o sea, se quedó a una vez más. O sea, David se quedó a una vez más. Porque él confiaba en el Señor. Él sabía, ya estaba cumpliendo. Él quizás, no sé, quizás por tratar de que Saúl se calme, empezó a tocar otra vez, pero ya Saúl no se calmaba, ya ni la música. ¿No recuerden que al inicio, cuando tenía estos ataques de ansiedad, digamos, o de crisis, voy a decirlo, no sé qué otro término usar, cuando se perturbaba, eh, David, cuando tocó la música, le llegó a calmar a Saúl, pero en esta ocasión ya no le calma ni la música, o sea, ya ahorita sí, ya ni la música le calma, ya estaba mucho peor la condición de Saúl. Y entonces David quizás se quedó a tocar un poco más, a ver si lograba calmar, y pues no, en realidad no, otra vez la lanza, 2 veces. Entonces vemos cómo David en realidad era alguien que respetaba a Saúl, o sea, alguien que respetaba porque el Señor la había puesto ahí, ¿no? O sea, si el Señor lo había puesto, él tenía que ver, él sabía que Dios lo iba a poner a David en su momento, sin que él intente hacerlo por las fuerzas. Porque, por ejemplo, también podía haber dicho, David me quiso, Saúl me atacó, entonces yo le ataco y fue defensa propia, ¿no es cierto? Podía haber dicho eso, pero él sabía que no tenía que actuar en su propia fuerza. Él sabía que el Señor iba a dar el trono en su debido momento. Entonces David nunca se intentó adelantar. Y aquí vamos a ver, dice, ya. Entonces aquí vemos cómo ya Saúl se dejó llevar ya dio rienda suelta a esos sentimientos de perturbación, ya ni siquiera lo disimulaba. Ahorita aquí me decía que era como que disimulaba las cosas, pero aquí sí ya fue de frente, ya le lanzó la lanza. Eh, dice, y vemos de aquí David entonces que David igual no responde mal, y es también importante, otra enseñanza que podemos tener. Aquí imagínense que le lanzó dos lanzas, ¿no? Y así nos puede pasar en cualquier situación, que alguien nos quiera lanzar lanzas o que nos quiera poner el pie, pero no hay que responder esa actitud de mal con mal, sino responder con el bien. Aquí David una vez más intentó calmar quizás la situación, tocando, pero no se calmó. Entonces ya ahí sí dijo, ya, pues ya me voy, ya una tercera ya me mata. Pero entonces vemos cómo David respondió el bien con el mal, y digo, respondió el bien ante el mal. Sí, hay que vencer el mal con el bien. Eso es importante también, entonces, que nosotros, porque va a haber situaciones en las que algún momento alguien quiera lanzarnos lanzas, pero ahí en ese momento, pues, también tener esa actitud de David y responder con el bien, que a la final vamos a ver que el Señor estuvo con David y Saúl no le pudo hacer nada, porque si está el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, cuando nos quieran poner el pie o lanzar lanzas y lo que sea, recordar que si nosotros estamos
servimos al Señor y confiamos en el Señor y Él está con nosotros, pues lo que nos intenten hacer no va a ser efectivo. Porque aquí no vemos que hay un montón de cosas que le va a hacer Saúl y nada de eso resultó. Desde aquí, desde la lanza, no le resultó. Y vamos a ver qué más no le resultó, ¿ya? Entonces, dice, Saúl estaba temeroso de David y en el 12, no estoy en el versículo 12, por cuanto el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Aquí también, o sea, le puso como al frente de la guerra. Pero no es que le haya puesto porque quería bendecir a David o quería darle una honra a David, sino que lo puso ahí para que vaya a pelear y muera. Sí, o sea, él lo puso ahí para que vaya a morir. O sea, él dijo, él va a ir a todas las guerras. No lo hizo con buena fe, sino lo hizo con una mala intención. Ya vamos a ver más adelante que la intención era que muera, de verdad. Entonces, en el 14 dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y el Señor estaba con él. Entonces vemos cómo a pesar de de todos los ataques que recibió de Saúl, incluso aquí ya vemos que ya ni siquiera podía estar David frente a Saúl, ya Saúl le mandó lejos. Entonces, a pesar de que David recibió todos estos ataques, él no se victimizó, como les decía al inicio, no se hizo la víctima, me quiere matar el rey, ahora me está lanzando a la guerra. Él no, él siempre se conducía conscientemente en medio de todo. Ahí como dice otra vez, o sea, recalcan, ¿no? En el versículo 14. Y David se conducía conscientemente en todos sus asuntos y el Señor estaba con él. Entonces, vemos que a pesar de esas cosas, no hay que victimizarse y decir, bueno, ya se puso difícil y ahorita ya no importa si me sigo portando conscientemente. No, más bien en medio de todo, seguir haciendo eso, que ya vimos cómo es el portarse conscientemente, que ya lo vimos, ¿no? en Josué. Entonces, en el 15, dice, y viendo Saúl que se portaba tan conscientemente o que caminaba en la ley del Señor, voy a poder así, que meditaba en la ley del Señor, que se esforzaba y se afirmaba en la ley del Señor, Saúl tenía temor de David. O sea, él sabía que cómo iba, o sea, ya ahí se daba cuenta de que no podía vencer a David porque David en realidad estaba, o sea, no había algo argumento que el Señor le haya dejado solo. O sea, estaba ahí, él se conducía prudentemente. Recuerden también esa parte cuando Balaam quería, el rey Balac quería que Balaam les maldiga o de alguna manera les afecta al pueblo de Israel. Y Balaam dijo, o sea, yo no puedo afectar al pueblo de Israel, o sea, no puedo, el Señor no me lo permite, o sea, el Señor estaba con el pueblo. Pero si es que pero dijo, pero envíales unas mujeres para que les hagan caer y ahí solitos van a hacerse daño. Entonces aquí vemos que alguien, o sea, que al pueblo cuando está caminando con la palabra, o sea, nada es que no te puede afectar. Balaam, siendo, digamos, un brujo, lo que sea, haya sido, no podía hacer nada al pueblo, no le podía hacer nada, a menos que el pueblo comience a apartarse del Señor y solitos ya iban a hacerse el daño, el perjuicio. Entonces aquí también pasaba lo mismo, o sea, no podía hacerle nada. No, de Saúl tenía mucho miedo porque no sabía que David estaba conduciéndose conforme al Señor, entonces a, no iba a ser afectado, digamos, él sabía que no iba a poder contra él, digamos, en ese sentido. Entonces, ahora vamos a ver otro versículo que dice en el 15, no, en el 16, dice, mas todo Israel y Judá amaban a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces él era como pues el que les guiaba, ¿no? Iba a toda la guerra. Y él cumplía como la función del rey, que tenía que ir dirigiendo. David era el que estaba haciendo esa función ahí, entrando y saliendo delante de ellos. Dice en el 17, entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré a Merab, mi hija, mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. No ¿Sí lo ven? voy a matar yo. Entonces aquí vemos cómo ya Saúl intentaba matar. Vemos lo que les dije en el versículo anterior. Quería que muera. O sea, él pensaba en su mente, decía, yo no le pude matar con mi lanza. Entonces a ver si los filisteos con su lanza sí logran. Eso pensó, ¿no? O sea, a ver si ahí va y muere. Sí. Entonces eso era la verdadera intención. Y aquí es interesante porque le dice que le va a dar a la hija, ¿no? A la hija mayor Merab, para que pelee las batallas. Y si recordamos, en realidad ya tenía, o sea, ya por derecho él tenía ya el derecho de casarse con una de las hijas de Saúl, porque él dijo, el que le venza a Goliat
se casará con mi hija. Sí, o sea, ya David podía haber dicho, oye, yo ya le gané, dame, Bien. dame a tu hija, ¿no es cierto? Pero vemos como David, aún medio de todo, o sea, sigue portándose de verdad, conscientemente, o sea, dice, bueno, voy a, voy a hacer lo que el rey pide. Entonces vemos como él no se afanó, no se adelantó, ya dame a tu hija, ya nada de eso, o sea, siempre estuvo confiando en el Señor. Y aquí también lo demostró, una vez más, David, ¿sí? Y en cambio, Saúl intentaba incluso manipular, o sea, aquí vamos a ver que tiene él sabe manipular, o bueno, no sabe, manipula a las personas. Porque aquí, por ejemplo, le dice a David, te voy a dar a mi hija Merab, hija mayor, por mujer, con tal que seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Entonces le dice, o sea, como que le sabe que a David era alguien valiente, ¿sí? Alguien valiente que tomaba acción, que, que esa era su forma de ser, y además que era alguien temeroso del Señor. Entonces le dice Saúl, sea, yo te voy a dar a mi hija, pero tú tienes que ser hombre valiente y pelear las batallas del Señor. Anda, o sea, estas son las batallas del Señor, pelear contra los filisteos desde el Señor. Entonces, de alguna manera le iba, o sea, quería manipular a David, ¿no? Decirle, queriéndole ver el lado que podía toparle para que David vaya a las guerras, diciéndole esto es por el Señor, esto es para que demuestres, trabajes para el Señor, muestres la valentía que tienes y demás. Entonces era alguien que estaba ahí manipulando las situaciones en medio de atrás de las cosas, ¿no? Y por detrás de él quería que muera, o sea, todo ahí. O sea, sí se ve que aquí ya Saúl estaba muy perturbado, como vimos. En el versículo 18 dice, eh, dice, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Entonces aquí vemos que él dijo, pues él se vio con humildad. Ya les contaba en el versículo anterior que a pesar de que recibía las canciones, ¿no? David mató a sus 10,000, él no llegó a creerse mucho, ¿no? A decir, él siempre decía yo, o sea, ¿quién soy yo, no? Él sabía, ¿cómo voy a ser yerno del rey? O sea, tenía esa actitud de humildad, David. Pero le dice, y llegando el tiempo en el que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Mejalotita. Entonces aquí en vez de darle a David, le dio a otra persona. O sea, ya le había dicho que le iba a dar, y aquí ya le dijo no. Como en México dicen ahí, dicen siempre no. Bueno, entonces aquí siempre no. A la final le dice no. No, le dio a alguien más. Y de hecho podría haber sido también una estrategia de Saúl aquí también. El decir, bueno, ya le había ofrecido, ya está pensando que sí le va a dar, y en el momento del momento le doy a alguien más, para ver si también de esa manera David tomaba una represalia, o sea, se enojaba, se frustraba, a ver cómo Estaba actuaba, provocándolo, exacto, provocando. Pero vemos que David, pues no, o sea, él seguía confiando en el Señor tranquilo, no pasaba nada, confiaba en el Señor. ¿Qué es meolatita? Meolatita debe ser de un lugar, Meolatita, Adriel Meolatita, quizás debe ser algún lugar del lugar de donde vivía, pero no estoy muy claro. Si alguien también lo ve, ¿qué es Meolatita? Debe ser un lugar de donde proviene, Ya. quizás. Ya lo revisamos. Listo. En el versículo 20 dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. De meola. Ah, Meolatita dice que es de Meolá, sí, entonces, sí, de un lugar. Ya, entonces Mical amaba, dice a David, y Saúl le pareció bien, ¿sí? Le pareció bien, y Saúl dijo en el 21, yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David, por segunda vez, la segunda vez, mire, tú serás mi yerno hoy. Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama y todos tus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿qué os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima?
Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decida así a David, el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Bueno, y antes de continuar, vamos a ver un poquito estos versículos. Entonces, Saúl escuchó que Mical amaba a David, o sea, en ese sentido vemos, le era leal, o sea, en ese momento, quizás por toda la fama que tenía David, podía haber sido el hombre tal vez ahí más famoso de todo Israel. Entonces ella obviamente decía, pues, era, o sea, quería estar con él, ¿sí? Y entonces Saúl, viendo eso, dice, bueno, a mí me parece bien que Mical se case con él. Y dice, por dos razones, dice, para que sea lazo por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él, porque le iba a poner otra vez una prueba. Ya vamos a ver que le va a poner la prueba de que le lleve siempre pucios de filisteos para poder casarse con Mical. Entonces dice, bueno, ya voy a hacerle, voy a ponerle esta trampa, ¿no? Que se case con Mical para enviarle a esta misión bien difícil y que muera. Ese es por un lado. Y la otra también que escuché y podría ser, dice para que Mical que se case con David, y en el versículo dice para que le sea por lazo. Y entonces ahí escuché un comentario, y ahí, bueno, ahí ya lo analizaremos, es el que tal vez Saúl sabía la actitud que tenía Mical, conocía el corazón de Mical, conocía cómo era Mical, y que en realidad en algún punto iba a ser un poco de estorbo para David en el sentido de servicio al Señor. Por ejemplo, vemos que cuando David trajo el arca, ya cuando es mucho tiempo adelante, trae el arca, y él dice que estaba danzando, ¿no? Frente al arca, Mical era quien se molestó. Le dijo, ¿cómo es que te humillas así frente a los siervos? O sea, Mical era alguien que ahí vemos en ese momento que tenía una actitud contraria a la que el Señor nos demandaría. Entonces, quizás en ese punto, Saúl aquí también sabía ello. Decía, le voy a dar a Mical porque en realidad va a hacerle un poco ahí estorboso en el sentido de ello. Y claro, hay unos versículos donde dice que la mujer sabia edifica su casa, Más la necia con sus manos. más la necia con sus manos la derriba. Entonces, quizás, o sea, yo digo ahí sí, quizás, no es que ella. Puede ser que Saúl sabía eso y dijo, pues, a ver si por ahí le va derribando, ¿no? Quizás, no estoy muy seguro. Pero puede ser porque ahí dice que le sea por lazo. O tal vez se refería justamente a que él iba a poner una trampa para que los filisteos le maten. Pero sea cualquiera de las razones, sí, Mical luego iba a tener esa actitud no correcta en ese momento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sigamos. Entonces, aquí vemos cómo le está ofreciendo esto, que vaya a conseguir la dote, que van a ser siempre pucios de filisteos. ¿La dote qué es? La dote era un dinero que se le daba, el novio que le daba al padre de la novia para poder casarse con la hija. Entonces, aquí vemos que David en realidad no tenía una dote, él no podía darle dinero porque no tenía, era hijo de un granjero. Y imagínense en Mical cómo debía haber su vida, ¿no? Viviendo en el palacio, todo lo demás, los lujos que tenía. Entonces David decía, ¿cómo le voy a poder dar esa vida, no? O sea, ¿qué dote voy a darle? Pero entonces vemos que la dote que le puso justamente Saúl, viendo eso, dice, voy a ponerle una dote que sea de traerme siempre pucios de filisteos. Eso está en el 25, ¿no? Siempre pucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Y aquí vemos cómo, o sea, uno pensaría, y como le digo, aquí está igual otra situación donde Saúl está manipulando un poco la situación, porque dice, bueno, yo, digamos, por decirlo, ¿no? Yo, tranquilo, David, yo soy muy bueno, no te voy a pedir dinero, te voy a pedir siempre pucios, facilito. Pero en realidad era mucho más complicado, porque podía morir, o sea, iba a dar su vida, claro, iba a dar su vida. Entonces era algo mucho más complicado en ese sentido de peligro, ¿no? Entonces vemos como aquí podría él decir, sí, o sea, yo soy muy bueno y no, dinero no, solo siempre pues, pero en realidad era mucho más peligroso.
Y además le dice a David, para que sea tomada la venganza de los hijos, de los enemigos del rey. O sea, le dice como que también poniéndole una actitud ahí, diga, una misión hasta patriota, digamos. O sea, como que por la nación, por Israel, porque vengues a los enemigos del rey de Israel. Entonces, como que también le sigue ahí queriendo manipular. ¿Sí vemos? O sea, es como que, no, esto es una misión que es para el rey de Israel, o sea, diciéndole algo así. Como que quiere manipular a David, ¿no? Con esas palabras y todo lo que le va diciendo. Pero vemos que, vemos en el versículo 26 que dice, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David, para ser yerno del rey, para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Entonces aquí vemos que David logró cumplir la misión, o sea, consiguió no solo 100, sino más, 200 prepucios, y los llevó a David. Entonces ya los llevó a Saúl y le fue dada a Mical por mujer. Pero Saúl veía cómo el Señor estaba con David y pues tenía bastante temor de él, tenía temor de David y lo consideraba ya su enemigo. Entonces, bien, miren, y se acuerdan que creo en el anterior capítulo fue que en realidad Saúl cuando conoció a David lo amó, dice. Y eso quizás es lo que nos mencionaba Nico, que era un amor falso, ¿no? Amor fingido. Quizás en su momento él sí llegó a tener como una lealtad a David, o sea, al inicio, ¿no? O sea, en el sentido de hacerle bien, de velar por David, quizás, pero ya vemos con todo lo que él comienza a ver, el tema de que recibe más aplausos que David, y de que Saúl ya le llegó a verlo mal, y ahora ya lo considera hasta su enemigo. Entonces ahí vemos cómo era algo que no era algo duradero como tal, ¿no es cierto? Que, que como vemos en el caso de Jonatán y David, sí era algo que duró hasta toda su vida. Incluso David, ya cuando murió Jonatán, le fue leal a Jonatán aún con su hijo, con Mefiboset, ¿no es cierto? Recuerdo. Entonces, algo que llevó años. Y en cambio aquí, lo de Saúl no duró, o sea, no duró nada. Y aquí ya le veía como enemigo. ¿Sí? Y luego en el versículo 30, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más de éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. ¿Sí? Y entonces aquí también vemos que ya los filisteos quizás tomaron represalias, no les murieron, mataron a 200 de sus hombres, entonces salían de campaña. De alguna manera, igual Saúl quería ponerle una ahí que sea marcado por haber hecho eso de que mató a 200 personas, a 100 personas de los filisteos. Entonces, Saúl le quería hacer daño en todo sentido a David ahí. Al momento de mandarle esa misión, que muera, y si no moría, igual iba a quedar como con esa señal de que él mató a 200 filisteos. Y ya los filisteos, pues, iban a estar ahí también atrás de David. Pero vemos que a pesar de eso, David a todo donde iba tenía éxito, ¿no? Y otra vez vemos el versículo, o sea, si el Señor está con nosotros, Sí. ¿quién contra nosotros? ¿Y cómo es que David estaba con el Señor? Porque él dice que era consciente de las cosas. Él estaba dentro de la palabra, se esforzaba y se afirmaba en el hacer la obra del Señor, la palabra del Señor, de poner por obra la ley del Señor, de vigilar en ella, meditar en ella de día y de noche. Entonces eso era algo que le hacía tener éxito en todo lo que emprendía y el Señor estaba con él. ¿Sí? Entonces, eso sería en este estudio, por este versículo, sí, solamente igual como conclusión de lo que pude ver, a mí que me sirvió mucho, el ser consciente de las cosas. Ya vimos que consciente es como de caminar en la palabra, de esforzarse en la palabra, a pesar de cualquier situación, a pesar de estar con mucho trabajo, a pesar de estar con muchas tareas, a pesar de tener muchos ataques, a pesar de incluso llegar a un momento en el tener mucha honra,
o sea, muchas lisonjas en cualquier situación, tanto en las buenas como en las malas. Y de hecho creo que eso también tiene que ver el meditar de día y de noche. O sea, el de día y el de noche. En la noche como en las dificultades, en el día cuando todo está muy bien. En todos los momentos manejarse conscientemente, o sea, dentro de la palabra del Señor. Entonces aquí eso es algo que lo puedo llevar, digamos, me lo llevo, el de esforzarse mucho más en eso, en manejarse en cualquier situación de una manera consciente, ¿sí? Porque todos vamos a tener muchas tareas, muchos trabajos, muchas dificultades, muchos ataques, pero hay que seguir haciéndolo eso. Y todo saldrá bien, con éxito. Y si también todo está yendo muy bien y recibimos mucho halago, mucha lisonja, todo lo que sea, también no olvidarse del Señor. Eso por una parte, y la otra también a la actitud del éxito. Vemos cómo, bueno, cómo Jonathan tuvo una actitud de ayudar a David a que cumpla sus objetivos, y en cambio Saúl lo quería destruir. Entonces eso también el tema de cómo comportarnos cuando vemos que está yéndole muy bien a nuestro hermano, que excelente, que le vaya muy bien, nos alegremos y nos gocemos. Y también el tema de la amistad, de saber que contamos con amistades, nosotros de aquí en Manada Pequeña, en donde podemos edificarnos en lo positivo, ¿sí? En lo que nos resulte beneficioso para nosotros, beneficioso para el prójimo, para la iglesia, y que sea de gloria y alabanza para el Señor, ¿sí? Porque al final de cuentas, eso es el fin de todas las cosas, ¿no? Temer al Señor, guardar sus mandamientos, y, y entonces el buscar tener estos espacios es para justamente glorificar al Señor. Y entonces, si tenemos estas amistades y las fortalecemos, vamos a poder ser esos focos de alabanza, de gloria para el Señor, que es que es en última instancia lo que buscamos. Entonces, eso serían las conclusiones. Ahorita, Jimé, ibas a decir algo. Así, bueno, estaba analizando un poco del tema de como el tema escatológico, ¿no? De pensar en que David es un prototipo de Mashiach, ¿no? Ah, sí. Y me imagino que Saúl debía ser como un prototipo de la antimashiach o de, sí, del antimashiach o de Sí, sí. alguien falso, ¿no? Entonces me ponía a pensar de cómo realmente antes que llegue ese Mashiach, ese Salvador, hay un rey que se está sustituyendo, ¿no? Que está queriendo manipular a la gente, a la iglesia, o sea, que parece bueno, pero no lo es. Que parece decirnos cosas bien a través de lo que enseña, y hablo en sí en doctrinas, ¿no? Que parecen doctrinas buenas, que parece que este hermanito dijo unas cosas que son como interesantes, pero no lo son. Entonces, sí, ¿no? O sea, como anticiparnos a ese tema de cuando el Señor nos haya y nos encuentre realmente haciendo su voluntad y siguiendo el verdadero camino, ¿no? Ujú. Y entender que es Él cuando llegue, que entendamos, digamos, Él es Dios, Él es, no que pues, vengan muchos que digan serlo y no lo sean, ¿no? Entonces me ponía a pensar más bien como en esos prototipos Sí, de Mashiach. ajá. Sí, eso creo que es también, de hecho, lo más importante, ¿no? De todo esto también. El que veamos que aquí David es un prototipo de lo que sería el rey, digamos, el rey de Israel, que sería nuestro Señor y Dios Yehoshua HaMashiach, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo le pasó igual algo similar a Yehoshua, ¿no? Cuando el liderazgo quería ponerle pruebas, trampas, a, tratar de hacerlo caer. ¿Sí, no es cierto? También eso decíamos un Los ratito con Jiménez, fariseos. como si hubo todo ese tema de que hubo esa persecución a Yehoshua. Porque también vemos que David, o sea, la palabra David es amado, ¿no es cierto? Pues significa amado. Y el amado es nuestro Señor Yahushua HaMashiach. Entonces, más que incluso ver David, podemos hacerlo. David es como una sombrita pequeña de lo que luego sería el Mashiach, ¿no? Entonces, sí, también es ello. Y que también David aquí tuvo una actitud como la del Señor, que el Señor dice que se despojó
se despojó de su deidad hasta lo sumo, vino a este mundo en forma de hombre y de siervo, y se fue hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, de verdad tuvo una actitud de servicio, de humildad. El Señor cuando nos lo demostró y nos lo enseñó. Ese carácter. Sí, nos enseñó el carácter. Y David tenía una actitud como ella. ¿Sí? Entonces podemos ver que, claro, todo es un apuntar a Mashiach también. El David, o sea, David es solamente un poquito de lo que sería Yehoshua. O sea, de hecho, bien, muy poquitito, de hecho, Claro, o sea, claro. es claro. Pero ya era una sombra. O sea, como un Ujú. prototipo de lo que sí va a ser en términos de, de, del reino, por ejemplo, digamos. Ajá. Bueno, ahorita eso sería. Y la A ver, otra otro pregunta, comentario. no sé si resolviste la de quién es el amigo del novio, No, esa no. ¿no? El amigo Pero del después novio. le preguntamos a la Carmen. Sí, es que Jim estaba preguntando si hay el versículo no, donde habla del amigo del novio. Y veíamos quién es el amigo del novio. Yo digo que es Pensábamos que la eran los Carmen. profetas, pero bueno, si alguien sabe, estamos ahí para escuchar. Porque bueno, es un poquito como por la amistad y el tema del inicio que hablamos de Jonathan y David y de la amistad. Jim le surgió la duda de esos versículos donde se habla del amigo del novio. ¿Y quién es el amigo del novio? Entonces pensábamos que eran los profetas. Pero No, pero bueno, ahí, si alguien por ahí pero no. tiene una idea de ello, también le escuchamos. Y si tienen alguna otra pregunta, igual escuchamos. O alguna conclusión, algo que podamos añadir, quizás. Bueno, entonces, si no hay más preguntas. Ah, Carmita. Bueno, yo me quedé con una inquietud en el versículo 10, Primera de Samuel 18:10. Sí, Carmita. Sí. Voy a leer como le veo en hebreo, ¿no? Y bueno, y fue como decir al otro día que dice ahí, pero bueno, al amanecer que dice, tuvo éxito, dice Ruach Elohim, ¿no? El Ruach de Elohim, Ra, el malo, ¿no? Que, o sea, el Ruach que Dios dispuso para probar el corazón de Saúl, digamos de esta manera. Y dice, y tuvo éxito sobre Saúl. Y aquí dice, profetizó en la casa, cuando creo que tenemos otras versiones que decía que disvariaba o cosas así, ¿no? Entonces ahí realmente sale la palabra profetizar. O sea, por medio de ese ruach ra, ese ruach malo, ese ruach de daño, él profetizaba y bueno, y eso lo hacía en el día, mientras que Saúl tenía la jabalina en la mano, también David tenía el arpa. Debe ser un cuadro muy importante cuando los poderes de las tinieblas están rondeando para destruir, entonces el tocar salmos como David o el cantar los salmos, entonar los salmos van a hacer que estos poderes retrocedan, ¿no? Eso me pareció importante. Y claro, puede profetizar y tal vez decir cosas que eran las que luego les llevaron a actuar como actuó con David, poniéndole esas emboscadas, cada paso que daba Saúl para con David era pues el propósito destruirlo, ¿no? Pero David lo que hacía es mantenerse con Segel, que es la palabra que tú habías rescatado de toda esta porción. El espíritu que David tenía era un espíritu consciente. Esta palabra me gusta cuando lo recoge en Daniel, quizás como conclusión, Daniel 12:3. Si alguien puede leerlo, por favor.
Aquí dice que Daniel se conducía prudentemente en el 14, pero en realidad dice que David era masquil o sí, masquil. La conducta, el andar de David era masquil. Era un hombre que andaba con conciencia. Pero ahora ¿de qué, no? Aquí dice prudentemente. Y ahora vamos a Daniel 12:3. Sí, aquí tengo. A ver, ¿Puedo leer desde el 2? sí. Sí. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ya. ¿Y cuáles son esos entendidos? ¿Cuál es la palabra hebrea para entendidos? Dice la misma, Sahal, Sí, es masquil. Los masquil. masquilín resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y bueno, ahorita no tengo el verso, pero los enseñadores de la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, esta conducta que David muestra aquí de ser aquí le traducen como entendido, ¿no? Pero es alguien que tiene conciencia, pero ¿conciencia de qué? De que él no es nada si Dios no está con él. La conciencia de que no puede actuar en justicia, no puede vencer, no puede hacer nada separado de Dios. Mm, Entonces, mientras que se mantiene con esta mentalidad, entonces él va a llegar bueno, hallará gracia delante de Dios y delante de los hombres, como dice el proverbio, ¿no? Y justamente el capítulo termina nuevamente mencionando ese carácter de Saúl en el verso 30. Y dice que, bueno, que cuando salían los príncipes de los filisteos y cada vez que salían, aquí dice David tenía más éxito. No, David era consciente, o sea, era más consciente que todos los siervos de Saúl. Otra vez aparece, no es más éxito, otra vez es la palabra segel de, del masquil que aparece por ahí en Daniel 12, ¿no? Entonces David era más consciente que todo, era consciente de sus caminos antes que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre fue hecho Yecar, de estima, ¿no? Su nombre llegó a ser de estima. Entonces, esa palabra yecar también aparecía, me parece que en el libro de Esther, ¿no? Que mayordomos llegó a ser de estima ante los ojos del rey y todo esto, ¿no? Entonces, pero esa palabra segel es bastante importante y aparece en los salmos, ¿no? Masquil de David, dice, ¿no? Masquil de David. Ahí, cuando usted lea un masquil de David, es como él hace conciencia de quién es él y quién es Dios. Y en ese hacer conciencia de quién es este Dios, él puede ver a Mashiach en la expresión de su humillación y su exaltación. Entonces, el que es masquilín es el que se le ha revelado el espíritu de Mashiach, ese espíritu que es humilde, que trabaja negándose y hace lo que tiene que hacer en esa condición, que la gloria, pues eso le corresponde a Dios. El que se humilla, y como era el versículo que le dijiste que diga a Dieguito, sí. de Proverbios Ah, 11, creo que era. dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Es lo mismo. El, el masquil, el que es consciente, conoce su posición, que es ser humilde, que separado de Dios nada puede, que el único que es poderoso es Dios. No confía en sus fuerzas, ni en su capacidad, ni en su inteligencia, ni en ningún atributo que puede parecerle que es su don inclusive, porque todo le pertenece a Dios. Y en esa dependencia de Dios es que él tiene su fortaleza, ¿no? Entonces, el que es humilde será puesto en alto, pero el que se exalta a sí mismo va a caer. Entonces, Saúl es el prototipo de lo contrario, de ser consciente del Ruach HaMashiach,
de ser consciente del Ruach, de la profecía, del Ruach correcto, porque él se exalta a sí mismo, él quiere quedar bien a los ojos del pueblo, él quiere hacer las cosas en su fuerza, y David solo tiene en su mirada a Dios y cómo Dios le ha dado poder para vencer al oso, al león, y en esa no es como prepotencia de que aquí yo soy poderoso y tengo fuerza para vencer, no va en esa actitud. Él va en la experiencia que ha tenido. Es como, ¿quién es este incircunciso de corazón que viene a provocar a los escuadrones de Elohim Hayim, del Dios viviente? O sea, el Ruach de él ardía en celo por el Señor, y la conciencia era de que él no es nada sino sin el Dios del cielo, ¿no? Entonces, estos masquilín, como dice en David, digo en Daniel, resplandecerán como luminares en el firmamento y como las estrellas a perpetua eternidad los que enseñan la justicia. Él es caminar dentro de la justicia de Dios, no exaltarse a sí mismo, no confiar en las propias capacidades, sino que el poder de Dios, el Ruach de Mashiach, que se humilló a sí mismo, no estimando a ser Dios como algo a qué aferrarse, sino que se hizo siervo de los hombres y se humilló hasta la muerte de cruz. Ese es el Ruach que le daba las victorias, ¿no? Pero en un momento, cuando pues nosotros comenzamos a confiar en nuestra propia fuerza o nuestras propias capacidades, ahí es donde podemos tropezar y perder esa comunión. Y nuestro Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada puedes hacer. Entonces, eso me parecía importante, y ciertamente esa palabra segel o masquil en una estructura de una acción continua, ¿no? Que está teniendo siempre conciencia, está siempre con ojos abiertos, pero con ojos abiertos a las cosas celestiales, ¿no? Entonces, si leemos cualquier salmo donde diga masquil de David, entonces vamos a ver cómo él conocía a Mashiach, cómo Dios se le había revelado, y que era este espíritu que le daba victoria y un nombre de estima por donde él iba. Entonces, también esto tiene que ver con ello, ¿no? De que hallemos gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres, porque alguno podría escudarse diciendo, ah, no, pues que Dios me ha aprobado, Él está conmigo, vanamente, vanagloriándose. Otra cosa es que haya un testimonio también a nivel horizontal, ¿no? Que los hombres puedan decir, efectivamente, este es. Y eso es lo que decían de David, y no podían decir lo mismo de Saúl. Eso. Sí, muchas gracias, Carmita. Creo que ese es, le complementa todito. Gracias, Carmita. Tal vez alguien más. Y si no, ya podemos ir terminando. Muy bien. Ya, muy bien. Voy a parar.